buenos días, muchas gracias por abrirnos nuevamente y permitirnos entrar en sus hogares en este sábado pues festivo. Todavía traemos la viada de las fiestas, 17 de septiembre. Agradecemos a California Medios el espacio, agradecemos de luego a ustedes por sintonizarnos, y en esta ocasión, bueno, como todos los sábados, tenemos aquí, nos acompaña don Emilio, el profe Bobadilla, y tenemos un invitado especial, Arnulfo Francisco Zavala Ortiz, que es estudiante de historia, bueno, segundo semestre de historia, y que bueno, ahora lo tenemos como invitado esta semana y la próxima lo tendremos aquí como invitado para hablar desde luego de la independencia de México, y ya verán la próxima semana un tema distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues buenos días. Buenos días. Que andan ahí, que les ha ido bien en la pachanga, que todavía no ha habido muchos estragos. Todavía no aterrizamos. Y lo que nos falta todavía, pero vamos a la mitad del puente. No, vamos iniciando. Muy bien. Bueno, antes de iniciar el programa, que ahora lo dedicaremos, como decía, a la independencia de México, me gustaría hacer un paréntesis para comentarles a ustedes que el jueves 15, jueves pasado de esta semana, en la UABC, en el campus Tijuana, se conmemoró o se realizó, pero el nombre completo, profe, por favor, porque ahí sí. Se realizó la ceremonia de reconocimiento al mérito universitario del maestro Jorge Martínez Cepeda. El maestro Jorge Martínez Cepeda fue durante 30 años o más investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, compañero, fue director del mismo instituto, y desde luego fue nuestro asesor, bueno, sigue siendo asesor del taller y nuestro padrino aquí del taller de historia cuando iniciamos. Este evento se le reconoció pues de luego su trayectoria y la aportación que hizo a la historia de Baja California, y desde luego su trabajo que hizo para pasar de ser Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, convertirlo en su gestión como director a Instituto de Investigaciones Históricas UABC. En realidad parece poca cosa, pero administrativamente y académicamente eso es muy importante, ¿no? Es decir, dejamos de depender de la UNAM para ser un instituto con identidad propia y perteneciente a la UABC. Desde luego que los vínculos académicos, profesionales, hasta la fecha permanecen con la UNAM, pero pues ya el instituto es, y sería bueno comentarlo aquí, de los, creo que solamente hay 2 o 3 institutos. Bueno, está el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacana, en San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, y está el Instituto de Investigaciones Históricas. Creo que solamente son los 3 únicos institutos a nivel nacional sí, que están dentro de una universidad, ¿no? Dentro de una universidad, bueno, el Colmex se cuece aparte, ¿no? Esa parte. Pero es un gran mérito, puede ser lo que me refiero, ¿no? Sí, yo creo que traer a este escenario a Jorge es de gran satisfacción, porque hay que recordar que Jorge, sus trabajos precisamente son los que hace que Tecate tenga su día y año de fundación, ¿verdad? Una de las ponencias, ¿verdad?, que fueron reconocidas, y es de esa manera como Tecate actualmente festeja, que ya estamos muy próximos, ¿verdad?, al 23 aniversario, tengo entendido. Y pues es parte de su trabajo, y la verdad es que hay tantos trabajos pendientes en sus proyectos que pues ojalá algún día se vayan a realizar, pero él tiene mucho trabajo realizado. Ha venido a dictar algunas conferencias muy valiosas aquí a Tecate. Así es. Ha sido invitado por los grupos. Bueno, yo estuve cuando se presentó con el grupo de madrugadores, así diciéndole cómo tuvo que ver la independencia, la lucha por la independencia en México, pero en cómo participó Tecate. Así es. Y desde luego estuvo como invitado por el taller en diferentes también conferencias, siendo quizá por su magnitud la más importante, le tocó ser el que cerró el foro de historia de Tecate, ¿no? Sí, el ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias en el 2010, ¿no? Así es. Y desde luego aquí lo importante es justamente comentarles esto, porque es
quien, como dijo don Emilio, puso la fecha de fundación de la ciudad y que hasta la fecha lo conmemoramos. Entonces ha sido un personaje para la historia de Tecate, o que ha investigado sobre la historia de Tecate, importante, y por eso es que pues sirva esto como manera de reconocimiento también por su labor aquí en Tecate y por su labor como investigador. Y pues secundamos desde luego este gran acierto que tuvo los compañeros del Instituto de Investigaciones Históricas, proponerlo, y desde luego la UABC y el Consejo que lo haya aprobado, ¿no? Es decir, fue este reconocimiento. Lo que se hace es a una sala que utilizamos para dar clases de posgrado, se le pone su nombre, y ahora lo que antes era la sala de usos múltiples, ahora se llamará la sala Maestro Jorge Martínez Cepeda. Entonces llevará su nombre. La sala, ¿no? Entonces, bueno, pues felicidades al maestro Jorge, y desde luego pues agradecemos siempre el apoyo que nos ha dado y la asesoría, ¿no? Que seguirá seguramente todavía apoyándonos, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, pues ¿qué les parece si iniciamos con el tema de esta semana, que sería independencia? Pero primero, profe, ¿qué le parece algunas efemérides que seguramente este mes está plagado de ellas? Bueno, por la brevedad del tiempo, yo quisiera nada más referirme al 12 de septiembre, al 13 de septiembre, perdón, que se celebró el martes anterior. Yo quisiera hablar acerca de los niños héroes. ¿Por qué razón no eran niños y por qué razón sí fueron héroes? ¿Sí? Ahí hay algo ahí. Le voy a decir por qué no fueron niños. Miren, le voy a decir por qué. Juan Escutia, el mayor de ellos, tenía 21 años. Juan de la Barrera era teniente, tenía 20 años. Agustín Melgar tenía 19. Fernando Montes de Oca también 19. Vicente Suárez tenía 15. Y el más pequeño como dice el cuento, ¿no? El más pequeño de la canción de los 3. El más pequeño de los 6 era Francisco Márquez, que tenía solamente 13 años. 13 años. Pero vemos que el más pequeño pues era un puber, no era niño. Así es. Así que no tenía. Ahora le voy a decir por qué razón se le pasó a la historia como niños. Porque el día 16, el presidente en esa época, don Antonio López de Santana, en su discurso, dice él que si hubiera tenido en la caballería 2 alumnos de ellos, no, los norteamericanos no hubieran invadido México. Y entonces hace alusión y termina el discurso diciendo casi niños. Y ya el pueblo pues ya lo tomó como niños, pero en realidad no tenía nada de niños. Ahora voy a explicarles por qué sí fueron héroes. Miren, cuando ya los norteamericanos iban a invadir el castillo de Chapultepec, que eran donde estaban estudiando ellos, el general Monter, que era el director del colegio, precisamente él había sido gobernador, jefe político aquí de la Alta California, en los años 30, 1830, algo así, 33, más bien. Y los llama a todos, los forma ahí en la plaza y les dice: muchachos, les voy a pedir que les hablen a sus padres que vengan por ustedes, porque ustedes no tienen la obligación de pelear contra el ejército norteamericano. Ustedes son cadetes, no son soldados. Entonces, algunos, pues la gran mayoría, le agarraron la palabra. Y nada más 7 dijeron: no, señor, nosotros queremos defender nuestra patria. Pero muchachos, ustedes están muy jóvenes, ya les dije las edades. Ustedes, el enemigo que viene es muy superior a nosotros en artillería, en armamento y en fuerzas. Entonces, yo les suplico que se vayan a sus casas mejor. No, señor, y ellos se opusieron y lucharon esos 7. Bueno, entonces, ¿por qué son 6 niños? Porque los 6 que mencionamos son los que murieron. El 7º quedó herido y lo tomaron como prisionero de guerra cuando llegaron los norteamericanos. Entonces, eso fue en septiembre. Con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, que fue el 2 de febrero, como ya se acabó la guerra, entonces ya lo dejaron en libertad, ya para entonces ya se había aliviado.
Entonces lo dejaron en libertad. Y en octubre siguiente, o sea, del 48, le hicieron un reconocimiento a este que había luchado junto con los niños héroes, cuyo nombre era Miguel Miramón. Entonces le hicieron un homenaje, pero tremendo, en reconocimiento a él. También defendió el castillo de Chapultepec, nomás que pues no murió. Pero fíjense qué curioso, andando el tiempo, Miguel Miramón, que había estado luchando en contra de los norteamericanos, se puso a favor de Maximiliano. Entonces se puso a pelear en favor de los conservadores, que eran los enemigos de los liberales. Léase Benito Juárez. Claro. Entonces, pero como este muchacho Miguel Miramón había sido pues un alumno muy destacado, muy estratega resultó, pues le ganó a todos los liberales. Le ganó a Leandro Valle, le ganó a Santos Degollado, les ganó a todos. Entonces, pero ¿saben por qué les ganó? Porque la iglesia lo respaldaba en forma económica y con parque y todo. Así que pues ellos no tenían problema de suministros. Y los liberales sí tenían problemas porque para empezar la iglesia no quería a Juárez. Así que pues ¿cómo le iban a dar recursos al ejército de ellos? Entonces, por eso es que él tenía mejor armamento, etcétera. Entonces, pues resulta que Juárez pues se tuvo que salir de la capital porque venían los franceses. Pues en ese inter los conservadores, al mando de, como los derrotó a todos Miguel Miramón, pues lo nombraron presidente y ha sido el presidente más joven que hemos tenido en México, porque llegó a la presidencia con tan solo 27 años. Así que vean ustedes, pero lo que quiero resaltar que también debiera reconocerse como un hijo héroe también. Pues lo que dice es que aquí en la historia de México solamente los que se murieron son héroes. Los demás no son héroes. Porque ya con el paso del tiempo la empezaron a regar mucho. Entonces aquí se les reconoce. En la historia de México, los héroes son los muertos. Los que vivieron, esos ni uno la ha librado para ser considerado héroe nacional. No alcanzaron la inmortalidad. No alcanzaron la inmortalidad. ¿No? Bien, pues eso es lo que les quería comentar. Muy bien. Bueno, y seguramente, aquí aprovechando el paréntesis, la próxima semana, aunque hablamos del 13 de septiembre, que es claro la conmemoración de los niños héroes, la próxima semana ahondaremos en este tema, ya lo diremos, serían 2 temas, el de los niños héroes y el del batallón de San Patricio, que por orden cronológico deberíamos este fin de semana hablar de eso y el próximo sería como independencia, pero pues que nos cayó justamente en el fin de semana del puente y de la pachanga, no podíamos omitir desde luego esta fecha tan importante para nuestro país como es la lucha de independencia, ¿no? Entonces por eso es que decidimos pasar hablar de los niños héroes y del batallón de San Patricio la próxima semana. Así es que si no saben qué es el batallón de San Patricio, yo creo que todos sabemos los niños héroes un poco, pero del batallón de San Patricio creo que poco se sabe, entonces los invitamos también a sintonizar la próxima semana. Ya hablaremos de eso la próxima semana. Vamos a nuestra primera cápsula del programa y regresamos para ya entrar en materia. Pues casi nos aventamos 20. Buenas tardes, señoras y señores, compañeros universitarios. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este acto especial de singular trascendencia para nuestra universidad. Escucharemos a continuación las palabras del rector de la Universidad Autónoma de Baja California y presidente del Consejo Universitario, doctor Juan Manuel Oseguera Hernández. Hoy reconocemos la trayectoria, el compromiso, las aportaciones de un cimarrón ejemplar. Un cimarrón que encarna y simboliza
los más nobles valores universitarios y que representa orgullosamente la historia de éxito que distingue a nuestra institución. El maestro Jorge Martínez Cepeda. En 1989 fue nombrado coordinador del centro y fue precisamente durante su gestión, que se extendió hasta 1995, que este centro se convirtió en el actual Instituto de Investigaciones Históricas, del cual fue el primer director. Institución Dr. Juan Manuel Oseguera Hernández, una réplica de la placa que se instalará en el aula magna del Instituto de Investigaciones Históricas. Pues bueno, ya regresamos para entrar con esto en la independencia. Creo que todos sabemos a grandes rasgos la historia nacional, ¿no? Es decir, pues cuando inicia el movimiento de independencia, 1810, cómo van a pasar estos 11 años de lucha para independizarse en 1821, todas estas guerras que va a haber o batallas que va a haber de manera interna, desde luego nuestros próceres como el padre Hidalgo, Miguel Hidalgo, desde luego posteriormente Allende, doña Josefa Ortiz de Domínguez, y bueno, podemos dar un listado de personajes personajes que pues estuvieron de manera liderando y echándole ahí cabeza a este movimiento, ¿no? Sí, respecto a esos conflictos internos, muy importante conocer que había tres grupos muy importantes, ¿no? Uno se consideraba, el primer grupo eran los nacidos en la madre patria, ¿no? Y los que éramos peninsulares, y los criollos nacidos aquí, que eran muy influyentes, muy poderosos económicamente, ¿no? Esos eran los que prácticamente tenían el dominio. Esa es la verdad. Luego venía otro grupo, un segundo grupo, que prácticamente era hijos de españoles, pero de la clase media, que era muy marcada también, ¿verdad? Esos no tenían derecho, lo único del derecho que tenían era pues sí hacer una carrera superior, pero no a obtener puestos claves, por ejemplo, en el ejército, ¿no? A lo único que podían aspirar también era a curas de pueblo, a curas de pueblo y puestecitos donde no figuraban mucho, ¿no? Otro tercer grupo muy importante era, lo formaban los peones acasillados, ¿no? Que tenían las haciendas, los artesanos, aguadores, leñeros, carboneros, todo ese movimiento previo precisamente al levantamiento, al inicio de la independencia, pues fue lo que primeramente entre dos grupos, primero y segundo, eran los que siempre había inconformidad, luchas, y ahí nace el movimiento, ¿no? Entre ellos que decían los criollos, ¿no? Que ellos también tenían mucho más derecho por haber nacido en la patria, en el suelo que ellos estaban pisando, y aquellos se consideraban los herederos de la conquista. Ese fue meramente en un principio cómo se desarrolla ese conflicto. Así es. Así es. Recordemos que, bueno, en esta parte del conflicto, desde luego, se verán los que están a favor de continuar perteneciendo a la corona española y aquellos que buscan su independencia. En el 2010 inició una polémica,
se reinició, se reactivó una polémica sobre si el padre Hidalgo había dicho o no que iba por la independencia, ¿no? Ahí surgió nuevamente esto, porque dicen, bueno, al final de cuentas el padre Hidalgo va a convocar ahí en el atrio ahí de su iglesia y lanzará ahí un discurso que es el que de alguna manera, bueno, ya muy intentan nuestros presidentes recordarlo con este grito que dan desde palacio municipales o desde palacio de gobierno. Claro, ahora mencionan a los presidentes, a los héroes de la independencia. En aquel momento el discurso está por ahí rescatado en dos textos de dos personajes distintos que estuvieron de alguna manera en el momento en que lanza ahí el grito. Y por ahí hablan de que nunca habló de una independencia, ¿no? Que lo que él dijo es que había que levantarse en armas para derrocar al mal gobierno, pero nunca habló de una independencia como tal. Ahí es donde surgió la polémica, ¿no? Al final de cuentas, somos independientes, eso es lo importante, ¿no? Porque un grito de él decía, ¡viva Fernando VII! Así es, hay esta parte donde dice, ¡viva Fernando VII! Y muere el mal gobierno, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo es que lo estamos hablando de padre de independencia cuando él mismo vitorió a Fernando VII, ¿no? Que era el rey de España. Pero que era el rey de España, resultado de la lucha nace la independencia. Eso es así es importante. Aquí lo que los estudiosos del tema o los que le han dedicado más tiempo a conocer la ideología de Miguel Hidalgo, conocer con quien se juntaba, estas malas compañías que tenía, ¿no? Lo que de alguna manera coinciden es que efectivamente dijo viva Fernando VII, pero lo que ahí coinciden es que no podía decir que se independizaban de Fernando VII, porque algo interesante que surgió en estas investigaciones que hicieron en el 2010 es que el pueblo de la Nueva España se identificaba, apreciaba, por no decir quería al rey Fernando VII. De alguna manera era un personaje que no lo conocían, que no es como ahora que el presidente tenemos ahí una foto a cualquier institución de gobierno que vamos, en aquel tiempo no existía esto. Entonces el rey de España, Fernando VII, o cualquier rey de cual nosotros en este caso éramos colonia, los novohispanos no tenían una fotografía, no tenían algo como identificar al rey de España. O sea, ese es el rey, no había esta manera. Entonces era un personaje que se lo imaginaban, ¿no? Que sabían que era quien muy buena gente, ¿no? Y la población de alguna manera sí se identificaba con él y lo apreciaba. Entonces, si Hidalgo hubiera dicho vamos a la independencia o a derrocar al rey o una cosa de esta, a lo que han llegado pues es que probablemente la población no le hubiera hecho caso, ¿no? O no hubiera tenido tanta respuesta como la que tuvo, ¿no? Entonces, lo que Hidalgo propuso o lo que intentó hacer es primero convencerlos de que iban a derrocar al mal gobierno. Entendamos que allá en España, recordemos que habían invadido, los franceses habían invadido España y habían depuesto así por sus pistolas a José Bonaparte, ¿no? Entonces era un rey espurio, ¿no? Aquí para entendernos, ¿no? Entonces a eso se refería con que había que derrocar al mal gobierno, ¿no? Es decir, había que derrocar a ese gobierno rey usurpador para defender y restituir a nuestro rey Fernando VII. Ese dijo que vamos a hacerlo así para que me sigan, ¿no? Pero en realidad, desde luego, y eso hay pruebas desde las reuniones que empezaron a hacer y las tertulias que tienen, etcétera, que el objetivo efectivamente era lograr la independencia, ¿no? Correcto. Y entonces, en esta parte, es como, ahí les digo, en el 2010 se le jaló un poco más el hilo a la madeja, como dicen, y bueno, esto fue lo que dio los resultados, ¿no? Entonces, gracias a ese momento, a ese grito, a ese
acontecimiento en la historia de México es que va a dar inicio a lo que hoy conocemos como la lucha de independencia, que durará 11 años esta lucha, ¿no?, por la independencia, ¿sí? Y les digo, hay dos bandos. Por un lado, los que quieren continuar siendo parte de la corona, que como dijo Emilio, son los peninsulares, el clero, las élites, digamos, y por otra parte, los criollos, los insurgentes, ¿no? Esta parte que tenían las ganas y sabían que pues ellos tenían la posibilidad de dirigir a la Nueva España, pero que no les daban la oportunidad simplemente por no ser peninsulares, ¿no? Así es, exacto. Y precisamente habla en algunas lecturas, algunas investigaciones, habla de que había otro grupo que prácticamente entre los artesanos y peones y todo eso, había unos que pues prácticamente sin trabajo, ¿no? Y que pues de milagro comían. Todo eso lo llevó precisamente a unirse a esa lucha. Claro. Aquí hay otro detalle también muy importante, que don Miguel Hidalgo era un sacerdote que ayudaba mucho a las comunidades. Por ejemplo, él les enseñó a cultivar el gusano de seda, les enseñó alfarería, en fin, los hacía que salieran, que procurasen superarse pues por sí mismos. Entonces tenían mucha gente de su parte. Y otra cosa que él también le motivó a lanzarse a la lucha, porque pues ya, fíjese, hacían las reuniones en la casa, por decir algo, del corregidor, que era, por decir algo, el presidente municipal, el representante del gobierno, y ahí mismo en su casa hacían las reuniones de... para conciliar. No. Bien, aquí lo importante es que, bueno, Miguel Hidalgo será una trayectoria donde va a ser rector del actual, bueno, del colegio, ¿no? Del colegio Nicolaíto, bueno, del colegio, donde conocerá a Morelos, también cuando entra al seminario, ¿no? A estudiar al seminario, entra Morelos, ahí se conocerán. Y en realidad Hidalgo era un personaje letrado, era un personaje que leía el español, seguramente el inglés y un tanto el francés, ¿no? Si no a la perfección, sabía leerlo, lo comprendía, y pues le llegaban desde luego todas estas lecturas subversivas que venían de Europa y bajaban por Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces era un personaje letrado, y además no era un personaje carente de recursos, ¿no? Si bien es cierto que no era rico, pero tenía sus negocitos y además ganaba muy bien en la iglesia, donde, bueno, esto de muy bien, entre comillas, ¿no? También no hay que echarle mucha crema a los tacos, pero tenía buenos recursos, ¿no? Respecto a eso de los bienes, hay que tomar parte de su historia en su niñez, ¿no? Él pertenecía a una familia de hacendados. También la historia habla mucho de esto, que él nació en Corralejo, en la hacienda de Corralejo. Pues de acuerdo a los trabajos últimos que se han publicado, habla de lo siguiente: que él nació en un rancho que administraba su padre, ¿verdad? Perteneciente a la hacienda de Corralejo. Además hay algo muy interesante. En la hacienda de Jururupa es una hacienda que estaba en el municipio de Puro Andiro. Ahí precisamente vivía una tía de él, ¿sí? Es lo que habla en los documentos. Y este personaje, la tía de él se casó con uno de los fundadores de esa hacienda, ¿verdad? Del fundador también de la ciudad de Valladolid, don Juan de Villaseñor Orozco, ¿verdad? Pertenecía a esa familia. Valladolid, hoy Morelos. Sí, hoy Morelia. Hoy Morelia. Entonces, la familia era de bienes, sí. Era de bienes, ¿no? Desde su niñez había de manera de solventar, ¿verdad? Así es. Entonces empecemos con que en este caso los criollos son los que se levantan en armas contra los peninsulares, apoyados de luego por la iglesia, defendiendo la corona, pero al final de cuentas terminamos con que quienes van a crear la independencia o quienes la van a terminar llevando a cabo,
pues era lo contrario, los peninsulares y la iglesia, ¿no? Ahora sí ellos serán, porque se pone en uso, se pone en práctica la Constitución de Cádiz nuevamente, lo cual iba en contra de los principios que ellos querían que siguieran rigiendo en la colonia. Entonces, bueno, la iglesia y los peninsulares y, bueno, esta élite se pondrá de acuerdo y enviarán desde luego a Iturbide. Primero la intención es que acabara con los subversivos que estaban allá en Guerrero, por aquella región, que entonces resultará que al final con estos cambios pues se va a dar el famoso abrazo de Acatempa, donde Iturbide, bueno, pues se va a aliar con Vicente Guerrero y pues entrarán triunfantes el septiembre de 1821 a la Ciudad de México con el famoso ejército trigarante, ¿no? De las 3 garantías. Aquí hay algo curioso, Héctor. Resulta que el 27 de septiembre, cuando firman el Acta de Independencia, no aparece nadie de los que lucharon por la independencia. Nadie. Así es. Y cosa curiosa, ahí tenemos una réplica del acta de independencia. Bueno, será quizá en otra ocasión cuando la mostremos un poquito, ¿no? ¿Qué les parece si vamos al segunda cápsula del programa y regresamos para terminar con nuestra última sección, ¿no? Y ahora sí lo dedicamos a Baja California. Escuchemos las palabras de aceptación de asignación de su nombre al aula magna del Instituto de Investigaciones Históricas a cargo del maestro Jorge Martínez Cepeda. Maestro, por favor. Agradezco a todos los aquí presentes por momentos tan emotivos. Y el problema de ser historiador, que tenemos que hacer un pequeño recuento de cómo se hace uno, cómo se mete uno a estos quehaceres. Hace 45 años, don Román Cepeda Torres tuvo el tino de dejarme escoger una profesión y mandarme a estudiar fuera del estado. Como cosa curiosa, había tenido como inspiración los trabajos de don Luis González y González, que sin conocerlo, me abrió puertas para entender esa historia local que conocía de voces de mis abuelos y parientes. Esto influyó en mi tesis de licenciatura. De regreso a esta tierra, empecé a trabajar como profesor de historia, pero como mi verdadera vocación era la investigación, pronto di con el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Baja California, dirigido por David Piñera Ramírez. Como director tuve la fortuna de estar en la transición del centro al instituto, en donde ya con mejores instalaciones en este campus compartimos nuestras enseñanzas en la entonces Escuela de Humanidades, en tanto que los investigadores se fueron preparando hasta lograr que nuestro instituto implementara sus posgrados de maestría y doctorado en historia con resultados prometedores. Finalmente, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California, mi segunda casa, por distinguirme con el alto honor al asignar mi nombre al aula magna del Instituto de Investigaciones Históricas UABC, lugar al que dediqué más de 3 décadas disfrutando el placer de ser historiador. Gracias. Bien, bueno, pues regresamos a esta tercera y última parte de este programa donde hablamos de la independencia, que hablamos, pues en realidad más de Hidalgo que de la independencia, pero esa era la idea, ¿no? Ahora, bueno, la idea es, aquí en Baja California, ¿qué fue lo que pasó? Porque durante mucho tiempo digo, pues que en realidad no ha pasado nada, ¿no? Que aquí seguimos como si nada y que aquí no pasó absolutamente nada, que todos vivimos felices hasta que, pues, se dio la independencia y todo continuó igual, ¿no? Y bueno, volvemos aquí al tema donde el maestro Jorge en el 2010 nuevamente hizo investigaciones y ahí abonó a este trabajo, y también quien abonó nuevamente a esta nueva investigación de qué había pasado en Baja California
pues sería la maestra, la doctora Viviana Santiago, que participó en este libro que tengo aquí, que se llama La Independencia de las Provincias de México. Quien la coordina es Patricia Galeana. Y bueno, es un libro que fue editado, publicado por el Senado de la República, por la UNAM, desde luego, por el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, y por Editorial Siglo XXI. Entonces, aquí la maestra Viviana también tiene un apartadito ahí dedicado a Baja California, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí en Baja California? ¿Qué es lo que sucedió por acá? Bueno, hay que tomar en cuenta lo que investiga Jorge, ¿no? De lo de San Vicente, ¿no? San Vicente Ferrer, donde se hace la jura de independencia. Y pues también hay algo muy interesante que también debemos tomar en cuenta, que cercano a Tecate pues tenemos la relación de este personaje de José María Bandini, padre de Juan Bandini, que también hace la jura de independencia, ¿no? Lo tuvimos pues precisamente aquí viviendo en territorio tecatense. Es algo que también debemos de reconocer, tomar en cuenta, darle lugar a esos personajes, pues que de hecho prácticamente olvidados, ¿no? Olvidados. Tenemos que rescatarlos porque vale la pena también. Es algo de lo que quería comentar también. Aquí pasa algo curioso. La Baja California, cuando inicia la revolución, en realidad una de sus primeras repercusiones que va a tener es que se les va a cortar el suministro alimenticio, ¿no? Y de pues todos los accesorios que, si bien no les llegaban muy seguido, pero les llegaban de vez en cuando. Pues durante los 11 años de independencia, pues eso se terminó, ¿no? Es decir, estaba desde luego el conflicto en el centro del país, que era muy complicado que el gobierno mexicano pues se abocara la corona en su momento se abocara a atender los soldados que estaban acá en Baja California, ¿no? Entonces, cuando inicia el conflicto, desde luego que los misioneros que están en estas regiones, que en realidad ya eran pocos, y los soldados que estaban aquí, pues tendrán que ingeniárselas para poder subsistir, ¿no? Y este ingenio básicamente es algo que de alguna manera ya habían hecho durante su periodo de conquista, del periodo de colonial también, ¿no? Digo, no fue algo novedoso. Es decir, pues intercambiaban mercancías, productos con los barcos extranjeros que se acercaban a las costas de la Alta California y de la Baja California, ¿no? E intercambiaban lo que se producía en las misiones y lo que ellos traían, hacían ahí cambalaches, ¿no? Entonces, esto es algo que ya lo hacían de manera, ya lo practicaban, entonces pues simplemente lo siguieron realizando, con eso lograron subsistir. Pero también, por otra parte, aquí lo curioso es que al momento de que se está fraguando la independencia de México, desde luego que hay intereses internacionales vistos en lo que era la Nueva España, ¿no? Es decir, estaban los ingleses muy interesados en comerciar o por lo menos aprovechar esta gran tajada de pastel que le estaba dejando la España, ¿no? De lo que estaba independizando la Nueva España, en donde pues era hablando de mercado, era un mercado pues, en potencia, ¿no? Y desde luego hablando de materias primas y todo esto, pues materias primas, digamos de minerales, para no hablar de materias primas, minerales y riqueza, pues era también importante. Entonces, lo que van a hacer los ingleses y otros países también será enviar a sus corsarios, y que ya en una ocasión el profe aquí nos hizo la diferencia entre un corsario y un pirata. Sí. No, profe, ya nos comentó, sí, ese pirata que trae el ojo parchado y que es malo, y esos piratas, pero otros de mayor caché, no menos sanguinarios, pero de mayor caché, eran los corsarios, ¿no? Y que nos dijo, profe, que era... Sí, los corsarios eran piratas, pero subsidiados por un gobierno. Así es. En este caso de Inglaterra, pues la reina Victoria, a Lorencillo, a Cavendish, y todos esos eran corsarios, no eran piratas, porque eran subsanados, eran mantenidos, pues mandados por un gobierno. Y los piratas no, los piratas actuaban por su cuenta. Se ponían en la ruta. Lo que sacaran era para ellos, ¿no? Sí, lo que lograran sacar era para ellos. Entonces, en este caso inglés, o estos corsarios, básicamente ingleses, como
los gobiernos de la Baja California y de la Alta California estaban renuentes y no querían la independencia, Así ¿no? Lo que hicieron fue enviar estos corsarios para amenazar o para que se corriera la voz de que iban a bajar y a destruir y a causar ultrajes a todos los que fueran colonias españolas. Entonces, bueno, van a bajar en Monterrey, acá en California, después se van a ir acá a la Baja California Sur y llegarán a unos poblados donde bajarán justamente y quemarán y harán desmanes y bueno, todo lo destruirán ahí, casi los pueblos los quemarán, ¿no? Sí, sí. Porque eran colonia española. Entonces, viendo este inminente ataque que se venía, porque venían del sur a norte, pues fue que como empezaron estos poblados de la Baja California, actualmente nuestro estado Baja California Norte, empezaron a hacer la jura de independencia, ¿no? Y aquí en el caso de Baja California, pues será unos meses después, es en el 1822, no es en 1821, serán algunos meses después cuando se va a hacer la jura de independencia justamente en San Vicente Ferrer, ahí es donde se va a hacer la jura de independencia. ¿Y qué va a traer como consecuencia esta independencia? Bueno, básicamente habrá un cambio todavía hasta 1849 se vendrán dando estos cambios. Primero que nada, el que se va a dejar ver es la secularización de las misiones, ¿no? Y va a haber un paso de las misiones, de estos espacios de control que tenía, por este caso, la misión por medio de la evangelización, pero también lo que le llaman donde estaban asentados los militares, ¿no? Los presidios, que era un control que tenía desde luego la corona la corona era para pues, mantener a raya pues ahí a la población, la poca población que hay en Baja California. Bueno, pues este modo de control poco a poco irá cayendo y dará paso a lo que son los ranchos, una nueva, digamos, etapa de la Baja California, donde ahora los soldados dejarán de ser soldados y se volverán rancheros. Así es. Y donde las misiones también poco a poco dejarán de ser misiones y pasarán a ser propiedad privada, que se convertirán también en ranchos, ¿no? Propiedades para rancheros, básicamente. Entonces creo que eso de entrada va a ser uno de los primeros cambios que se va a tener aquí con esto de la independencia, ¿no? Después, claro, poco a poco irán cambiando también la estructura de gobierno, la administración. Si bien es cierto que en un principio, pues el que estaba como representante de la corona se va a quedar como representante de la Nueva España, del gobierno de la Nueva España independiente, pero poco a poco, bueno, se les empezará a ir cambiando la estructura administrativa, se empezará a ir modificando y eso también traerá repercusiones en el campo de lo político, ¿no? Entonces, también es cierto que si bien aquí no hubo una revuelta y no hubo un levantamiento como en el centro del país, el maestro Jorge y también Viviana sí dejan ahí en los documentos que investigaron que las noticias de la independencia sí llegaron por medio de Sonora, van a llegar aquí a Baja California, principalmente desde luego empezará por Baja California Sur y empezará a subir esta noticia y sí hay personas que van a intentar tomar una lancha para irse a la guerra, pero también el maestro Jorge encuentra el documento en donde hay algunos enviados de este movimiento independentista pues con la intención de venir aquí a levantar la polvadera, ¿no? Los cuales van a ser arrestados y bueno, van a ser juzgados, pero de que llegan las noticias y de que sí hubo intentos, por lo menos de una poca población, de unirse al movimiento, lo hubo, ¿no? Que no se dio como en el centro, o que no se dio, bueno, es otra cosa, pero la intención la hubo, las noticias llegaron de la independencia y los cambios que se van a dar después de 1821-22, cuando se hace la jura de independencia, pues claro que poco a poco se irán haciendo patentes hasta cerrar este ciclo en 1849, ¿no? Que este periodo se va a vincular con el que hablaremos la próxima semana, que desde luego tendremos que tocar la guerra México-Estados Unidos, que termina en el 48, y en el 49 se cierra como este gran ciclo de los primeros años de independencia o de un país independiente mexicano, ¿no? Entonces, nuestro estado, o lo que es la península de Baja California, insisto, no será, digamos, de alguna manera partícipe dentro del movimiento aquí, no se habrá una manifestación, pero sí hubo personas que se enteraron de noticias y que quisieron colaborar y que intentaron
irse al centro de la lucha, y también hubo enviados de los independentistas pues con intención de esparcir la noticia de este movimiento que estaba pasando en el centro, ¿no? De hecho, sí, como dice usted, como intentaron levantarse, pero he aquí el único problema. Aquí en Baja California pudo haber soldados, pero no había la cantidad o oficiales que estuvieran capacitados como estaban en el centro del país. Por ejemplo, Hidalgo tenía al capitán Allende, al capitán Juan Aldama, a quien él ascendió a generales, porque eran uno de los que estaban en el regimiento de Dragones de la Reina, que era, como ellos decían, la crema innata del ejército español en aquel entonces. Entonces, Baja California, como no tenía algún líder militar que tuviera la capacidad y tuviera los mismos ideales de Hidalgo, Allende, Aldama y todos los líderes independentistas del centro, entonces, ¿por qué arriesgar gente que podría servir más adelante? Entonces, estamos hablando de personas que no tenían recursos, digamos, pueden tener armas, pueden tener el cuchillo, el machete, cualquier cosa. En este caso los indios usaban las lanzas, los arcos, seguían usando los arcos, las lanzas, las ondas, que eran esas piedras que están atadas con un mecate, agarradas, daban vueltas y a volar. Entonces, al no tener personal, armas y suficiente método de transporte, digamos, entonces no iban a tener ni chance ni siquiera de salir de Baja California, porque a diferencia del ejército realista, ellos traían caballería, artillería y soldados veteranos. O sea, si uno intentase hacer repeler a la infantería, pues claro, lo va a hacer, pero unas cuantas oleadas, 2 oleadas nada más. Pero lo que sí podría derribarlos sería la caballería y al mismo tiempo la artillería. La artillería usaba las balas de cañón que tenía el tamaño de una pelota. Entonces una bola de hierro que volaba y pues hacía unos desastres enormes. Entonces ellos decían, ¿para qué queremos bolas de cañón sobre nosotros? ¿Y para qué queremos al caballo encima de nosotros también? Entonces, hacemos, si el primer intento no lo hacemos, pues no vamos a tener con qué. Las desventajas eran muchas. Sí, además, bueno, es un punto interesante que tomo. Pensemos en una Baja California pues con poca población, y la mayor población es nativa. Los nativos no tienen partido, ¿no? Es decir, bueno, pues seguramente algunos de ellos apreciaban al misionero, otros seguramente lo odiaban, pero así como que pensar, me simpatiza la corona, me simpatiza los independentistas, no llegaban a esa... No sé. Ellos peleaban por la comida, por su tierra, por subsistir, si le cayó gordo a alguien, si no le cayó, etcétera, etcétera, no eran otras cosas. Los que podían haberse levantado eran, pues de luego, los comerciantes, los que venían de otras partes de la República y que aquí encontraron una forma de vida y que hicieron negocio, que lograron tener sus propias propiedades. Pero renunciar, por una parte quizá eran los que podrían estar en contra del gobierno porque se sentían alejados de la mano de Dios, ¿no? Pero por otra, digamos que aquí prácticamente eran independientes, es decir, aquí hacían por la lejanía que se tenía con el gobierno, ¿no? Entonces sí es una condición muy distinta que la que se vivía en el centro del país, empezando por la cantidad de población y quienes podrían hacerle frente o buscar esta independencia, ¿no? Como que las preocupaciones eran otras, que como les digo, sí los hubo, poquitos los hubo, la intención la tuvieron, pero bueno, no pasó aquí en la Baja California, no, aquellos se fueron, algunos de ellos intentaron irse a unir a la guerra o a las batallas en el centro del país, pero hasta ahí, ¿no? Al final también se logró la independencia, más por presiones extranjeras, ¿no? Que por ideales locales, ¿no? Bueno, con esto, si gustan, si no tienen otra cosa, ¿qué les parece? Aquí lo dejamos y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos nuevamente a California Medios por el espacio, a Rubén Amavisca ahí atrás en controles, nuevamente a don Emilio, a Arnulfo, profe, y pues nos vemos aquí la próxima semana para tratar el siguiente tema. Así es. Buenas noches.